El Señor quiere hablar. Espero que las cosas vayan bien en sus vidas, en sus casas, en todo, en sus familias. No olviden orar por sus papitos. Es importante que oremos por ellos. Digamos que muchas veces pensamos que los papás deben, y sí, de hecho sí, digamos que somos como la imagen de Dios en la tierra, imperfecta, claramente, pero sí somos la imagen del Señor en la tierra, ¿no? Pero también como hijos se nos manda, porque los mandamientos son mandatos, es decir, cosas que debemos hacer. Se nos manda que honremos a nuestros papás y a veces creemos que honrarlos solo es actuar bien o portarnos bien o no contestar. Honrarlos hace parte también de amarlos, ¿sí? Y amarlos, pues hace parte también de orar por ellos, de estar dispuestos para ellos. Entonces, orar mucho por sus papitos, aunque vean ustedes las cosas bien, oren, oren por ellos, porque eso también pues nos ayuda a sostener nuestra familia. A Satanás no le gusta la familia, chiquitos. Miren que cuando hay una buena familia en la casa, pues claramente todo el tema emocional, el desarrollo y demás, el tema de la familiaridad, del trabajo en equipo, de la provisión, todas estas cosas son más estables. Y cuando todo esto es más estable, es más difícil permear el corazón de un joven o de un niño, ¿sí? Por ende, digamos que cuando la familia no funciona muy bien o cuando hay cosas en la familia que no están muy bien, es más fácil que Satanás coja el corazón del joven o del niño y haga con él lo que quiere, ¿sí? Por ende es que Satanás ataca tanto a las familias, chicos, ¿sí? Por eso es que nuestros padres son atacados y por eso es importante que nosotros oremos por ellos todo el tiempo. Aunque las cosas estén bien, debemos orar. Bueno. El día de hoy, mis amores, vamos a leer Éxodo y vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer desde el perdón, desde el versículo 8. ¿Listo? Entonces, Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Esta historia me parece muy hermosa y esta semana que hemos hablado del cuerpo de Cristo, ¿no? Que hemos hablado de cómo cada uno tenemos una función, un propósito, y que a pesar de nuestras debilidades, pues el Señor puede, desde que dispongamos nuestro corazón, puede transformar nuestra vida y hacer cosas maravillosas, ¿no? Lo veíamos ayer en los personajes de la Biblia, pero también vemos como si no disponemos el corazón, pues también el mundo nos puede arrastrar y esa función que teníamos que cumplir no la cumplimos y por ende vamos a afectar el cuerpo, porque si no hacemos lo que tenemos que hacer, pues se va a afectar el cuerpo. Entonces, esta historia me parece que es muy propicia para lo que hemos hablado esta semana. Pido al Señor que sea Él hablando según su santa voluntad. Es impresionante, hay algo que me asombra mucho de la Biblia y es como uno lee un pasaje y lo entiende de una manera, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y vuelve y lo lee y el Señor habla en ese mismo pasaje de una forma diferente. Y yo decía, Dios mío, es impresionante porque finalmente eso solo lo hace la palabra de Dios, ¿sí? A mí nunca me ha pasado con otro libro, que yo vaya y lo lea y como que en un momento entienda una cosa y después entienda otra, no, eso solo me pasa con la Biblia. Entonces es la palabra del Señor. Bueno, entonces que sea el Señor hablándonos según también nuestra necesidad. Dice, vamos a leer, acuérdese, Éxodo capítulo 17 versículo 8. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces, hay dos pueblos, ¿no? Tenemos los amalecitas y tenemos los israelitas. Los amalecitas vienen a atacar a los israelitas que se encuentran en Refidín, ¿sí? Y entonces Moisés, teniendo a Josué, que era su mano derecha, le dice, listo, debemos prepararnos para esto, no lo esperábamos, pero debemos prepararnos, así que por favor ve y buscas unos hombres para que vayan y se enfrenten, pero él tiene claro que eso no es suficiente.
Él dice, y cuando ustedes vayan a hacer eso, yo voy a estar en el monte, en la cima de la colina, con la vara de Dios en la mano. Él sabía que si claramente había que hacerle frente a este pueblo, ¿no? Porque no se podían quedar con manos cruzadas, pero que si iban y le hacían frente a ese pueblo sin el Señor, pues iban a perder su tiempo, no iba a pasar nada. Entonces él dijo, tú haces esta parte y yo hago esta. Vamos al versículo 10. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas por su parte. Perdón, a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Entonces, tenemos acá un simbolismo y una parte que creo que es el centro de la enseñanza del día de hoy, ¿no? Entonces dice que Moisés se fue a la cima, se va con Aarón, se va con Hur, y empiezan pues claramente a qué? A batallar en oración, clamando al Señor. Entonces, ustedes saben que esta posición, ay, ahí no se ve por la camisa blanca, pero bueno, la posición de los brazos arriba cansa muchísimo. No sé si de pronto cuando estaban en el colegio le decían manos a los lados, manos a no sé qué, al frente, no sé qué. Y cuando le decían a uno manos arriba y lo dejaban a uno harto rato y uno ahí con las manos y luego manos abajo y uno, ay, se sentía como un descanso, ¿no? Pueden hacer ustedes el ejercicio. Esa posición cansa mucho. Entonces, claramente, pues al ser humano y demás, Moisés, pues claramente subía sus manitos, pero se cansaba. Entonces, cuando las bajaba, resulta que el pueblo, pues, empezaba a perder, el pueblo de los israelitas. Vamos a ir por el versículo 12, ¿listo? Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga, perdón, y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Y así termina el capítulo 17. Entonces, claramente lo que yo les decía a ustedes, mis amores, Dios sigue siendo Dios, independientemente de lo que nosotros seamos y de nuestras equivocaciones. No quiere decir que si nosotros estamos todo el tiempo en pecado, a Dios no le duela, porque también la palabra dice que al Señor le duele el pecado, ¿no? Y aparte la palabra dice que el Señor es como un padre y claramente a los papás nos duele cuando nuestros hijos toman malas decisiones o cuando están pasando por malos ratos. Entonces, imagínese si a uno, que es un papá carnal, imagínese en lo que puede sentir el Señor, ¿no? Cuando tomamos malas decisiones, cuando nos vamos hacia el pecado, cuando le damos la espalda a Él, ¿sí? Cuando tomamos nuestro camino y claramente no lo incluimos a Él en nada, pues a Él le duele. Lo que pasa es que en su profundo amor Él dice, pues ustedes deben tomar sus decisiones y son ustedes los que tienen el libre albedrío, ¿no? Tenemos el libre albedrío. Entonces, o Dios o no Dios, y ya, ¿sí? Esas son las decisiones que están, en las que estamos. Entonces, ustedes dicen, venga, pero ¿por qué esta reflexión? Básicamente, el Señor, eh, Dios, Él quería respaldar a su pueblo, ¿cierto? Él quería darles la victoria. Y él podía darle la victoria a este pueblo, aunque Moisés tuviera sus manos arriba, abajo o aunque estuviera durmiendo, ¿sí? O sea, la victoria la iba a dar era el Señor. Sin embargo, vemos cómo el Señor puso una prueba en este caso, para probar los corazones de estos hombres. Y entonces
Cuando los brazos de Moisés estaban arriba, el pueblo de Israel ganaba. Cuando estaban abajo, el pueblo de Israel perdía. Pero Moisés ya estaba cansado, Moisés ya no daba más, porque obviamente lo que les decía, esa posición cansa demasiado, ¿no? Entonces lo primero que hacen es traer una piedra y le dicen, bueno, venga, siéntese, porque pues así va a sentir menos el cansancio. Entonces, obviamente tener los brazos arriba de pie, a tener los brazos arriba sentado, pues creo que sentado es mejor, ¿no? Que estando de pie. Entonces se sienta Moisés, pero su cansancio ya no era de las piernas, su cansancio estaba en los brazos. Entonces es así como Aarón toma uno de sus brazos para sostenerlo y Hur toma el otro para sostenerlo, ¿no? Y es así como se genera esta unión y cómo se genera este trabajo en equipo y cómo ellos todos juntos, sabiendo que claramente la gloria es para Dios, logran que su pueblo, junto a Josué, pues tengan la gran victoria. Y básicamente acá nos muestra lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor quiere uno que siempre, como lo hizo Moisés, sepamos que cada cosa que vamos a hacer debemos ir con el Señor, ¿no? Claro, por ejemplo, para obtener dinero, pues hay que trabajar. El dinero no cae del cielo. Algunas personas les pasan cosas asombrosas como que se les multiplica el dinero en la cuenta y cosas así, pero pues normalmente eso no pasa. Si tú quieres dinero, tienes que trabajar, ¿cierto? Y en este caso, pues si quieres ganar una batalla, pues tienes que ir a la batalla, ¿sí? Seguramente si te quedas durmiendo, pues van a venir y te van a matar, entonces hay que ir a la batalla. Pero todo lo debemos hacer junto con el Señor, sabiendo que Él es lo primero, ¿sí? Pero no solo eso, debemos tener la certeza de que el Señor va a poner a nuestro alrededor a las personas indicadas. Puso a un Josué que era obediente, que lo que Moisés decía, él hacía, ¿sí? Entonces, un Josué obediente. Un Aarón y un Hur que fueron compañeros fieles, que fueron con él y que creyeron no solo en lo que Dios podía hacer, sino en cómo era usado Moisés. Muchas veces vemos personas, y eso es real, chicos, vemos personas que tienen, podemos decir que, no sé cómo decirlo para que no suene, más unción del Señor o que son más usados por Dios, tal vez, en este caso como Moisés, y en vez de llenarnos de envidia, debemos es animarlos, levantar sus brazos, ser de apoyo. Venga, el Señor lo puede usar a usted para bendición de muchos. Y yo quiero ser partícipe de eso, yo lo voy a apoyar, yo voy a creer en usted. Cuando nadie más está con usted, yo voy a estar con usted, porque yo he visto la gloria de Dios a través de usted. Eso le pasaba a ellos. Ellos habían conocido la gloria de Dios a través de Moisés y creían en lo que él podía hacer, ¿sí? No porque fuera él, sino por el Señor, ¿no? Y entonces lo apoyaron, lo acomodaron, estuvieron con él, le levantaron los brazos, ¿sí? Entonces es hermoso ver cómo ellos levantaron sus brazos y los sostuvieron en un tiempo crucial. Y es también asombroso ver cómo a veces nosotros hemos necesitado que alguien levante nuestros brazos y han pasado dos circunstancias. Una, o no lo hemos permitido porque somos arrogantes y orgullosos, o dos, no hay quien nos levante los brazos, ¿sí? Y si tú en algún momento has necesitado que alguien te consuele, te abrace, te levante en amor, ¿sí? Que alguien de pronto te diga, oye, te estás equivocando y nadie lo ha hecho y cuando estás hundido es cuando ya todo el mundo te cae encima, ¿sí? Y estás solo, pues claramente es porque te estás rodeando de las personas incorrectas. Cuando tú te rodeas de personas que aman al Señor, que saben cuál es el propósito de Dios, que conocen cuáles son los dones y talentos, que saben y reconocen que los dones y talentos fueron dados para ponerlos al servicio de los demás, vas a tener personas que levanten tus brazos cuando tú lo necesites. Pero si no las has tenido es porque estás cómoda vivienda en el lugar equivocado. Y es ahí donde debes replantearte y decir, ¿qué está pasando con mi vida? ¿De quién me estoy rodeando? Si nunca te ha pasado una situación difícil, piensa,
Si me pasara, estas personas levantarían mis brazos, estas personas estarían conmigo. Hace más o menos unos, tal vez 5 años, tal vez o menos, no sé. Mi esposo tuvo un accidente. Entonces mi esposo, él manejaba moto, iba en la moto, ¿sí? Entonces, perdone, se le atravesó un taxi y él por desviarla, o sea, por esquivar el taxi, lo que hizo fue chocarse contra un muro, de esos que son como división entre carreteras, ¿se han visto? Se chocó y él salió volando y él se fracturó una vértebra. Entonces, bueno, estábamos ya en todo el tema del hospital y bueno, todo eso fue un proceso bastante fuerte y también fue asombroso porque pudimos ver la misericordia del Señor, ¿no? Porque imagínense que el médico le decía, bueno, digamos que esta es la columna, ¿listo? Y entonces acá decía, a él se le fracturó la vértebra hacia la espalda, o sea, hacia atrás, ¿sí? Entonces es impresionante porque si tú recibes un golpe en la espalda, pues es muy raro que la vértebra se te fracture hacia allá. Lo más lógico es que se fracture hacia adelante, ¿sí? Pero no, a él se le fracturó hacia atrás. Entonces le decía al médico, si a usted se le hubiera fracturado esa vértebra hacia adelante, pues seguramente hubiera quedado parapléjico. Entonces, pues impresionante, ¿no? Entonces, él no se podía mover, no se podía sentar, no podía ir al baño. Le dijeron, el objetivo es que evitemos la operación y le pusieron como hagan una cosa como de plástico que era dura, súper dura y con eso tenía que dormir, no se lo podía quitar y demás, para ver si esa vértebra sanaba sola, porque el hacerle una cirugía pues implicaba también un riesgo bastante fuerte. Pero bueno, con esto lo que quería contarles es que básicamente él había muchas personas que lo rodeaban, ¿sí? Que lo amaban, aparentemente, ¿no? Uno dice, bueno, sí, de pronto sí lo quieren, pero cuando él estuvo en esta situación que fue tan difícil, pues él ahí pudo reconocer quiénes son las personas que están dispuestas a levantar sus brazos, ¿sí? Y normalmente no son los que te alcahuetean, no son los compinches, no son los amiguis, no. Normalmente son las personas que realmente te aman. En este tiempo, por ejemplo, en mi esposo, pues obviamente estuvimos nosotros, mis hijos y yo, obviamente los papás y los hermanos. Y ahí es donde uno dice, Señor, gracias porque hay personas que me levantan las manos. Pero también uno debe decir, Señor, y gracias por esas que no están para levantar mis brazos. Pero por favor, ayúdame a tomar distancia. Ayúdame a rodearme de personas que sean valiosas, que aporten a mi vida, ¿sí? Que tengan dones y talentos y los usen para bien, que sean buenas influencias y no malas influencias. Les pongo este ejemplo de mi esposo porque es verdad, chiquitos, cuando estamos en situaciones difíciles, es ahí donde uno sabe si llegase a suceder algo, quién realmente va a estar. Entonces los dejo con esa reflexión, chiquitos. Seamos personas que levantan los brazos de los demás. Yo inicié diciéndoles que hay que orar y honrar a nuestros papitos, ¿no? Levantemos los brazos de nuestros papás también. Cuando vemos que las cosas van mal, seamos ese aliento, ese que va y abraza, ese que va y consuela, ese que ama, ¿sí? Ese que hace un masaje, que lleva un vaso de agua, que prepara un tinto, que envía un mensaje de ánimo porque a veces nuestros papitos pasan por cosas y nosotros, problema de él, ¿sí? Porque pues estamos acostumbrados es a que nos cuiden y como les dije, sí debe ser así, pero también seamos esos hijos que levantan los brazos de nuestros papitos, bueno, seamos esos amigos que levantan los brazos de nuestros amigos. Seamos esos hermanos que levantan los brazos de los hermanos. A veces entre hermanos peleamos mucho y nos damos mucha guerra, pero el amor es genuino, entonces levantemos los brazos cuando haya necesidad, bueno, pero no solo eso, también llevemos toda esta parte al análisis de quién levantará mis brazos cuando a mí me pase o cuando me ha pasado, quién ha levantado mis brazos, ¿sí? Me estoy rodeando de la forma correcta, si hay personas correctas a mi alrededor y bueno.
Que sea el Señor dándonos sabiduría, discernimiento, inteligencia y amor para cada una de las cosas. Bueno, mis hermosos, reflexiones sobre esta historia. Si tienen alguien en su casita con quien pueda hablar, con quien pueda profundizar, hágalo porque acá hay mucha riqueza, mucha sabiduría. Entonces, hágalo, no se quede solo con lo que hay acá. Y pues nada, mis amores, que el Señor me los bendiga, me los guarde y cualquier cosita me escriben por el WhatsApp. Nos vemos con el favor del Señor el día de mañana. Un abrazo fuerte. Dios me los bendiga.